Ujú. Cordial saludo, profesora Angie Samper. Mi nombre es Diego Ramos y junto con mi compañero David Contreras estaremos explicando cada uno dos ejercicios de la materia geometría euclidiana, donde en esta oportunidad buscaremos unos ángulos en unas circunferencias. Y entonces, en mi caso me tocó el 41.10 y el 41.11, que procedo a explicarle ahora. Tenemos el ejercicio 41.10, donde tenemos que el diámetro AC de la circunferencia de centro O, tenemos un ángulo AOB de 112 grados, que es este que está aquí, el ángulo AOB, el ángulo AOB, y este es el ángulo de 112 grados, y se nos pide hallar el ángulo BAO, el ángulo BAO, este que está aquí en rojo. Este es el que se nos pide hallar, este que está aquí. Continuando con la explicación, entonces se nos pide hallar el ángulo BAO, es decir, este que está aquí. Tenemos entonces que BAO. Recordemos que siempre el número que está aquí en el medio es el ángulo como tal que se nos pide. Entonces, este que está en rojo aquí, este es el lado que se nos pide del triángulo. Este es el lado. Bueno, teniendo presente eso, tenemos que observamos que el triángulo AOB, que es este que está aquí, AOB, este que está aquí, este triángulo, tiene como lado OA, este lado, OA, y después el lado OB, que parten, son radios de la circunferencia. Entonces, ambos segmentos tienen la misma medida. Es por lo tanto que ambos segmentos tienen la misma medida. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el lado OA y el segmento lado OB, que son radios, son iguales. Podemos considerar que son iguales. El lado OA, lo repito, el lado OA con el lado, con la radio, otra línea, la radio OB, son iguales. En tal sentido que podríamos decir también que entonces esto significa que ese gráficamente nos ayuda que si son iguales, el triángulo AOB entonces es un triángulo, representa un triángulo isósceles. Y recordemos que un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales y uno diferente. Es un triángulo isósceles a donde también los ángulos de la base son iguales. Los ángulos de la base son iguales. En tal sentido que este ángulo es igual a este que también tenemos acá. A este. ¿Sí? Entonces son iguales. Entonces, aquí tenemos entonces que el ángulo BAO es igual o congruente con el ángulo ABO. Lo que mencioné ahorita. Este con este. Ese con ese. ¿Sí? Entonces, para facilitar el procedimiento, llamaremos X a cada uno de estos ángulos. A cada uno de estos ángulos lo llamaremos X. Y ya teniendo este. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque vamos a proceder a decir, después que lo llamemos así, vamos a proceder a que los triángulos internamente usaremos la suma de ángulos internos del triángulo. Sabemos que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo, ¿verdad?, mide 180 grados. Por lo tanto, sabiendo eso, podemos considerar entonces que el ángulo AOB con más el ángulo BAO más el ángulo ABO es igual a 180 grados. Es decir, en pocas palabras, este ángulo y este ángulo suman 180 grados. Ya tenemos el de 112. Entonces sumamos más X, que es el otro ángulo, más X, que es el otro ángulo. En total los tres ángulos nos debe dar 180 grados. Entonces ya sustituimos, dimos 112 grados más 2x igual a 180 grados. Aquí realizamos, entonces como dice aquí, resolver la ecuación despejando x. Entonces tenemos 2x, que es este que está acá, 2x igual a 180 menos este que estaba aquí sumando, pasa restando para el otro miembro,
menos 112 grados. Entonces esto queda 2x igual a 68 grados. Despejando a x sola, dejamos x igual a 68, que es lo mismo que estaba de este lado, y el 2 que estaba multiplicando la x pasa a dividir. Entonces tenemos que 68 entre 2 nos da 34 grados. X, es decir, el ángulo que estamos buscando, el ángulo BAO, mide 34 grados. Podríamos ubicarnos acá, como estamos calculando, tanto este como este miden 34 grados. 34 grados. Si sumamos 34 más 34 más 112, lo podemos hacer aquí. 34 más 34 más 112, vemos cuánto nos da. 4, 8, 9, 10. Llevo una, 3, 6, 7 y una 8. Y una aquí, los 180 grados que estamos buscando. Entonces, por tanto, el ángulo que estamos buscando, el ángulo BAO, este que tenemos aquí, mide 34 grados. El siguiente ejercicio es el 41.11, que es el que está acá, donde dice lo siguiente: en el triángulo BAP, que es este que está aquí, BAP, este es un triángulo isósceles con lado AB igual o congruente al lado AP, es decir, este lado de AB a AP con lado CD de recta tangente, que es este que está aquí con punto en P, ¿sí? Y un arco de AP, con ese arco AP de 140 menciona, estos datos no están, esto lo vamos a calcular ahora. En pocas palabras, esto lo vamos a calcular ahora, esto lo vamos a calcular ahora y esto lo vamos a calcular ahora. Ya vamos a ver dónde salen esos datos. Y perdonen aquí la que me inspiré y coloqué la respuesta de una vez. Entonces esa respuesta no, esa la respuesta la vamos a ver ahora. Nos piden hallar el ángulo BPC. El ángulo BPC, este que está aquí. Este. BPC. Recuerden que la letra que está en el medio siempre es lo que indica dónde está el ángulo, dónde sale el ángulo que vamos a calcular. Entonces, como tenemos un ángulo inscrito que sostiene que el arco AP, este arco AP de 140, entonces donde el ángulo inscrito que ve el arco AP es, entonces es con eso nos podemos buscar o localizar el ángulo ABP. Con eso podemos buscar el ángulo ABP, es decir, este que está aquí, este ángulo. Vamos a buscar este ángulo, en donde esto es igual a 1/2 por 140 grados, esto nos da 70 grados. ¿Sí? Eso quiere decir que este ángulo, en base a la mitad de este arco, nos va a dar resultado de acá, y eso nos da que es 70. Entonces esto es 70 grados. Pero como esto es un triángulo isósceles, entonces la misma base tiene el mismo lado, sus ángulos en sus bases van a ser igual. Entonces esto quiere decir que aquí también va a arrojar 70 grados. Yo había marcado así, 70 y 70 grados. ¿Qué ocurre? Que todo triángulo internamente tiene 180 grados. Entonces, si a 180 le restamos 70 y 70, nos queda que este ángulo aquí, en este vértice A, nos queda que vale 40 grados. ¿Sí? Vale 40. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos lo siguiente, perdón. Aquí tenemos lo siguiente. Entonces, el ángulo en el vértice A es de 40 grados. Entonces, el ángulo entre la tangente y la cuerda, vamos a buscar ese entonces, en donde el ángulo entre una tangente y una cuerda, ¿verdad?, es igual al ángulo inscrito que sostiene esa cuerda en el lado opuesto, es decir, este que está acá. En tal sentido, entonces tenemos aquí que el ángulo BPC es igual, va a ser igual al ángulo BAP. Como ya sabemos que el ángulo BPC es de 40 grados, entonces el resultado que esto nos da a entender que entonces el ángulo BPC, que es el que estamos buscando, también va a ser de 40 grados.